Hoy se cumple un mes de tomadas las instalaciones de la Universidad Nacional sede de Bogotá en el ejercicio de protesta de la entrada de la calle 26. Estas acciones hacen parte de las movilizaciones conjuntas del movimiento estudiantil en medio de las difíciles condiciones generadas por la pandemia, que hemos realizado las distintas IES en defensa del derecho a la educación, teniendo siempre en cuenta las distintas medidas de bioseguridad y recomendaciones que la pandemia nos impone. Nuestra intención desde un principio fue abrir vías de interlocución en conjunto con la rectora Dolly Montoya y los huelguistas, para exigirle al gobierno nacional una política real que inyecte presupuesto adicional, para así solventar el déficit histórico que tanto nos apremia y además garantizar matrícula cero de carácter universal y saldar el déficit generado por la actual crisis económica causada por la pandemia. Dentro de nuestras actividades de movilización se ha realizado campañas de agitación y visibilización en los espacios físicos de la universidad y de la ciudad, como tomas artísticas y culturales, street art, arte urbano, presión en redes sociales y escalonar una huelga de hambre, poniendo en riesgo la salud de los compañeros. Nos tomamos el edificio de registro y matrícula, donde de hecho la universidad atentó contra la vida de los estudiantes que realizaban dicha toma de forma pacífica. Esas acciones se dan en el marco de la petición de matrícula cero universal, por las cuales se genera debate público y político a nivel nacional, gracias a las diferentes audiencias públicas realizadas en el Congreso, en donde se puso la educación como uno de los sectores más afectados durante esta crisis. Agradecemos a las diferentes organizaciones y congresistas que nos apoyaron por su voluntad política y por escuchar nuestras exigencias. Resaltamos también el apoyo brindado por las personas que se han manifestado solidariamente por medio de su vital respaldo hacia este ejercicio. Durante este mes hemos exigido un espacio de diálogo, el cual solo recibimos el silencio y ausencia tanto de la administración como del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, a pesar de que se insistió en abrir varios espacios de comunicación, como lo fueron audiencias públicas y espacios internos de representación, en donde dábamos a conocer nuestras exigencias. La rectora Dolly Montoya se ha negado a participar asertivamente en los espacios propuestos, además de no reconocer esta acción como un ejercicio de protesta legítimo y representativo de las necesidades actuales del estudiantado, demostrando así que su estrategia es ignorarnos y desconocernos, invisibilizando nuestras reivindicaciones y engañando por medio de la inflación de cifras que luego hace públicas, omitiendo el problema actual de deserción. La negligencia de la administración de Dolly Montoya y del gobierno de Iván Duque ante la crisis económica que se posa sobre los hombros de los más vulnerables, el desconocimiento de la educación como un instrumento de cambio social, la imposición de tener que escoger entre estudiar o comer. Alzamos un trapo rojo que representa la dignidad ante la indiferencia de un gobierno incompetente a la hora de garantizar el futuro para los y las estudiantes de nuestro país. Hacemos el llamado a que la única pandemia que se propague en nuestro país sea la indignación. Este trapo rojo lo alzamos para que en medio de la crisis, la universidad y todo el sistema de educación sean prioridad para el gobierno nacional y para acabar la indiferencia ante esta grave crisis económica desatada por la pandemia, la cual será insostenible para todas las universidades del país. Es necesario construir un movimiento estudiantil que exija la gratuidad de la educación pública, sobre todo en este contexto, y por qué no, permanentemente, porque la educación debe dejar de ser un privilegio para ser un derecho. Hacer valer nuestros derechos no debe ser un delito, sino una responsabilidad. Que no nos quieran tapar el sol con un dedo. Las consecuencias del histórico desfinanciamiento a la educación, sumado a la crisis económica del pueblo colombiano a causa de la pandemia, han sido abordadas de manera negligente y oportunista por parte de la presidencia y la administración de la universidad. Ya que estamos agotando los medios y posibilidades para siquiera establecer un espacio de diálogo con la rectoría de Dolly Montoya y el gobierno de Iván Duque, recibiendo total silencio por parte de estos y mostrando su negligencia e incompetencia para desempeñar su papel y cargo, hacemos un llamado a la comunidad universitaria, a los padres, a las madres, a los jóvenes, a los estudiantes, trabajadores, a la gente en general, a trascender esta lucha a las calles y al encuentro colectivo para defender el derecho a la educación.